Israel estaría dispuesto. Vean lo que dice. Israel estaría dispuesto a negociar la parte vieja de Jerusalén, siempre y cuando la parte del templo se deje libre de esa negociación. Santo Dios. Inmediatamente entendemos Apocalipsis 11. Y se me dio una caña de medir y se me dijo: mide el templo. ¿Por qué no volvemos a ver la profecía? Volvámosla a ver, ahí la tiene en Apocalipsis usted. Entonces se me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. Aquí se está diciendo, o se está profetizando, que va a haber una negociación donde la Jerusalén oriental, es decir, todo el barrio de Jerusalén oriental, que es el que reclaman los palestinos, ese se conocería como el patio, finalmente será entregado a los gentiles. Pero que el templo, donde está el templo, ese no va a entrar en las negociaciones. Esto parecía imposible que se cumpliera. Sin embargo, en este momento está frente a nuestras propias narices el pasaje de Apocalipsis 11. Camino a cumplirse. Todavía no se ha cumplido, está en camino a cumplirse. Wow. Interesante todo esto que está pasando. Si esta profecía fuera de Nostradamus, estoy seguro y no me preocuparía. Pero esta profecía viene del Dios Altísimo. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es que lo que está escrito se va a cumplir. En esta futura negociación de paz y la reconstrucción del templo hay un tremendo y descomunal obstáculo, grandísimo. La mezquita de Omar. Ese templo que construyó Satán por medio de los árabes y puso esa abominación en el corazón del lugar más sagrado del pueblo judío. Posiblemente de eso está hablando Daniel, de la abominación desoladora. Y construyen los árabes musulmanes esa mezquita exactamente sobre la piedra donde el padre Abraham ofreció a su hijo Isaac y donde se cree que tuvo en dirección el lugar más sagrado de los judíos, conocido como el lugar santísimo. Los árabes inventaron su propia historia, y digo inventaron porque el Corán no habla absolutamente nada de eso. Los árabes dicen que cuando Mahoma, la noche antes de morir, Mahoma dice que salió de su espíritu y fue hasta Jerusalén, y fue hasta ese lugar, a la piedra del padre Isaac, y que desde ahí Mahoma ascendió a los cielos montado en un caballo con alas, a los 7 cielos. Bueno, esa es una historia que se cuenta entre los árabes. Es una historia. ¿Y por qué digo que es una historia? Porque Mahoma nunca puso un pie en tierra de Israel. Así que simplemente está basado en una supuesta historia, un cuento, en un sueño. El problema es que el mundo le cree a los árabes. Las naciones les creen a los árabes. Y le patentizan ese lugar como el tercer lugar más sagrado de los árabes. Porque anoche hablábamos que el mundo es injusto. No quieren creer en la historia que Israel tiene más de 4,000 años de historia en ese monte. El gran problema es que la nación judía, el pueblo, sobre todo el pueblo religioso judío, no quiere reconstruir el templo en ningún otro lugar que no sea exactamente donde estuvo el primero y el segundo templo. Inclusive han habido ofertas de naciones como Inglaterra, Gran Bretaña, el mismo Estados Unidos ha ofrecido a los judíos pagar la totalidad, no importa cuántos millones cueste, han ofrecido pagar toda la totalidad de reconstruir su tercer templo, siempre y
cuándo no lo construían en ese lugar? Israel dice, es que el problema no es dinero. Dinero nos sobra, tenemos suficiente donación para construir el templo. No necesitamos que nos ofrezcan dinero. Queremos reconstruir nuestro templo, pero queremos que sea en el mismo lugar. Y ahí están. Cada noche viene el grupo del Instituto del Templo, esos paladines. Cada noche, y eso está documentado hasta por Discovery, cada noche a eso de las 7, 8 de la noche vienen y hacen un plantín allí frente al barrio Palestín, frente al monte del templo, hacen un plantín cada noche en protesta diciendo que allí van a construir su templo y que nadie les va a quitar esa idea. ¿Cómo va a ser posible eso? Creemos que en el momento del arrebatamiento de la iglesia, que va a ser el fin de la gracia. ¿Qué quiere el fin de la gracia? Que termina el periodo de la iglesia para los gentiles y vuelve de nuevo el cetro al pueblo de Israel. Entonces, en el momento del arrebatamiento va a haber un terremoto descomunal, universal, como el que están anunciando en este momento nuestros científicos. Y en ese terremoto, en medio de ese terremoto también va a haber una crisis en el Medio Oriente. O sea que se va a hacer paralelo las dos cosas. Una crisis de la guerra, de los principios de la guerra de Gog y Magog, alboroto, y para el colmo en ese momento de principio de movimiento de guerra y de todo eso, ¡pum!, también el terremoto, se acumula todo. En ese terremoto, algunos opinan, y interesante, cuando escribí mi primer libro, cuando era un jovencito, en 90, lo estaba recordando con David Cohen, embajador. Cuando era un muchachito joven en Israel, escribí aquel libro y consulté a líderes árabes sobre esa hipótesis. Impresionante, porque líderes árabes están de acuerdo en esa hipótesis. Que la única manera que los judíos puedan reconstruir su tercer templo ahí será que Dios mande un terremoto y bote la mezquita de Omar. Porque de lo contrario se declararía una tercera guerra mundial. Así es que el único que los árabes van a respetar es que el Altísimo venga y lo bote. Así es que en ese terremoto se cae la mezquita de Omar. Y mientras se está hablando de ese terremoto, se da la crisis de la invasión, el problema de lo que estoy hablando en esa. Una guerra se aproxima, se lo recomiendo. Lo grabé en vivo en Israel. Una guerra se aproxima. En ese momento surge un hombre en medio de una crisis. Lo que estoy tocando en esto, una guerra se aproxima, y el tema del pacto. En ese momento, cuando estoy hablando de ese tema, una guerra se aproxima. En ese instante, cuando el mundo está aterrorizado, cuando la tercera guerra mundial es eminente, cuando los poderosísimos misiles nucleares de los rusos se preparan para entrar al ataque, cuando los poderosísimos misiles nucleares de la China se preparan para entrar en el ataque, cuando la Unión Europea emplaza sus misiles también para responder a cualquier ataque nuclear, cuando los Estados Unidos de América se hace del lado de Israel y dice que cualquier ataque contra Israel también va a contar con respuesta de los Estados Unidos, todo parece indicar que la tercera guerra mundial es inminente. El mundo en ese momento va a temblar, va a tener terror y espanto en todo el mundo. Pero todo es parte de un plan del nuevo orden. Crear una crisis de grandes dimensiones, poner el terrible miedo en el pueblo, lo dije anoche, el miedo y la superstición. Y en ese miedo el pueblo, el mundo entero clamará a un líder que se levante y salve al mundo de una catacumbe. Y ahí es cuando surge un líder, que no es un líder cualquiera. Así es que ese líder posiblemente que se levante, no solamente detendrá la guerra, lo que para el mundo será un milagro político, un líder que ni los presidentes de Estados Unidos lo pudieron lograr. Este líder salva al mundo de una eminente catacumbe, logra un alto al fuego eminente entre árabes, israelíes, musulmanes, rusos, chinos, logra un alto al fuego y hace que árabes, judíos y árabes firmen un pacto por 7 años.
Y en el pacto, como la mezquita de Omar se ha caído, el líder mundial para echarse a la bolsa al pueblo judío logra el permiso para que los judíos reconstruyan su tercer templo. El sueño del pueblo judío, el anzuelo que le lanzará Satán. E inmediatamente comienza ese proceso, y aquel líder es proclamado como el salvador del mundo, como el hombre que salvó al mundo. Israel lo empieza a admirar y aquel hombre empieza a recibir halagos por todo el planeta Tierra. Pero en medio de todos esos halagos no hay nadie que le esté refutando. Los líderes religiosos, para ese entonces ya unificados bajo el ecumenismo, estarán dándole honra y gloria a este líder. Y el gran líder religioso ya sabemos que será del Vaticano, estará dando todas las supuestas bendiciones para ese gran líder, proclamándolo como el hombre. Y como en ese momento no está ya la iglesia, no está. Así es que no habrá nadie quien estará refutándole a esos tipos, porque estaremos en el cielo. Los grandes apóstoles de la prosperidad estarán alabándole, estarán junto con él. Y estarán proclamando: ahora sí hemos conquistado los reinos, ahora sí esto es nuestro, ahora sí seremos los próximos presidentes, los próximos esto, y estarán proclamando el reino el Kingdom Now, el famoso reino del anticristo. ¿Y por qué dio el anticristo? Porque ¿cómo podemos nosotros, la iglesia, instalar el reino ahora si el reino ha venido? Así es que para ese día, entonces los apóstoles de la prosperidad estarán junto con el líder del mundo proclamándolo. Así es que no habrá nadie quien le refute, pero en ese momento Dios levanta del pueblo judío unas primicias, por eso se llaman las primicias, 144,000 paladines, esos tremendos judíos israelitas de las 12 tribus de Israel, se levantan para proclamar el mensaje de la buena nueva y para refutar. Ahí es cuando vuelve el cetro al pueblo de Israel. Pero entonces Satanás, a través del anticristo, el falso profeta, y todos sus súbditos desatan una persecución mortífera contra los 144,000. Una persecución que ya usted debe tener idea. Le cierran todas las puertas. Y en aquel momento posiblemente el pueblo, los 144,000, empiezan a sufrir en carne propia la dureza de la persecución. Posiblemente a eso se refieren, dicen los expertos, Mateo 24, 25. Recuerde que Mateo fue escrito para los judíos. Por eso si alguien busca el arrebatamiento en el libro de Mateo, no lo va a encontrar. Porque el arrebatamiento no fue prometido a Israel. Es para la iglesia, es un misterio, dice el apóstol Pablo. Así que Mateo 25 posiblemente se esté refiriendo a eso. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Y le dirán: pero Señor, ¿cuándo te vimos esto y esto y esto y esto? Y Él le dirá: por cuanto lo hiciste a uno de ellos, de mi pequeño, a mí me lo hiciste. Pero veamos antes de entrar en eso. Veamos. Aquí está, como dije, eso. El terreno, el obstáculo es quitado, como ya dije hace un momento. Y está listo el terreno. Para reconstruir el tercer templo. En dichas negociaciones con la secretaria Libne, quien siguió las recomendaciones de Shimon Peres, negoció por primera vez el futuro de Jerusalén, pero con la excepción del monte del templo. Esto se dejaría fuera en esta primera parte del cercano pacto. En otras palabras,
El monte no entraría en las negociaciones. Y de esta forma se cumple la profecía de Apocalipsis 11, 1, 2. Esa negociación mantiene viva la esperanza de los judíos ortodoxos de reconstruir su tercer templo. Miremos el mapa propuesto en la famosa hoja de ruta de la paz. Aquí está. Este es el mapa. El famoso mapa de la ruta de la paz. Ya fue propuesto y aquí está. Este es exactamente como se mostró en Maryland. Toda esta parte que está aquí señalada, toda esta parte es el templo y el patio donde está la mezquita de Omar. Esa parte no entrará en la negociación. El resto será entregado. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios, el Dios de la tierra. Qué lindo esa parte, me gusta mucho. Son los dos olivos. ¿Sabe una cosa? Que Daniel es el que habla sobre este misterio. Daniel habla del olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? Israel. Pero Pablo habla también del olivo injertado. ¿Quién es el olivo injertado? La iglesia. Ahora Juan declara el misterio de Pablo. Estos son los dos olivos, o sea, son dos testigos que representan a esos dos pueblos. Dos candelabros. Qué interesante, porque también estos dos testigos, igual que la iglesia y el pueblo de Israel, aparecen representados. Después vuelvo a leer la siguiente parte. Aquí están los dos candelabros. Candeleros. En el Shabbat, el día que comienza el Shabbat, el día viernes en la tarde, en la cena de la familia, en la casa, en el Shabbat, siempre se acostumbra a encender dos velas. Estos son los dos olivos, dice el apóstol Juan, o el libro de Apocalipsis. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y aquí vamos a entrar ya en esencia de estos testigos. Si alguno quiere hacerle daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces lo quieran. La misión de estos dos testigos será respaldar el ministerio de los 144,000 sellados, quienes en ese momento estarán enfrentando toda la furia de la bestia. Junto a estos 144,000 sellados, la misión será conducir a la tercera parte del pueblo de Israel a los brazos del Mesías. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahvé, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se quemarán, mas la tercera me la guardaré en ella. Zacarías 13:8. Así es que la misión de los 144,000 y los dos testigos será preparar el camino para salvar el remanente escogido del pueblo judío. Es decir, que dos terceras partes de la nación judía se va a perder, se va a ir con el anticristo. Pero hay una tercera parte. Esa tercera parte es la que se convierte al final de la gran tribulación total y absolutamente, por el testimonio de los 144,000 y de los dos testigos. Así es que estos dos testigos se levantarán y a la final, la partecita final, porque los voy a trasladar como que en vivo en ese lugar, proféticamente. La segunda la vamos a ver desde el cielo, pero la primera la vamos a ver esta noche. Lo vamos a preparar ese momento cuando ellos aparezcan. Cuando el anticristo, se siente en el templo haciéndose pasar por Dios, como dice Pablo. Y se quita la máscara y empieza a blasfemar. Y ahí es cuando le va a venir los dolores de úlcera. Cuando van a aparecer
esos dos paladines. ¿Y en qué momento van a aparecer esos dos paladines? En un momento cuando los 144,000 están pasando su momento más duro y más crítico. Así es que ante esa situación el Señor manda, como quien dice, una agüita en el desierto, un respiro a los 144,000, el respaldo de dos ministeriazos extraordinarios, dos testigos. ¿Por qué dos testigos? Anoche lo hablamos, que la base de Dios siempre es dos. Siempre es dos. Moisés y Aarón, decía. Josué y Caleb. Jesús los mandó de dos en dos. Juan el Bautista y Jesús. Antiguo y Nuevo Testamento. Y el mismo Satán levantará dos falsos testigos. Así es que Dios también tiene reservado dos testigos. ¿Pero qué es un testigo? Dicen los tribunales. Tenemos abogados posiblemente aquí en nuestra congregación. ¿Qué es un testigo? Para que tenga veracidad su testimonio. Para que sea veraz su testimonio, tiene que haber visto y oído. No solamente haber oído, porque puede haber sido un chisme. Así que su testimonio no es válido. Tiene que haber visto con sus ojos, oído y visto con sus ojos. ¿Y cuál es la misión de estos dos testigos? Demostrar a la nación judía, específicamente a la nación judía, demostrar quién es Yeshua Nazareno, quién es Jesús el Nazareno. Así que será una misión contundente y extraordinaria. Así es que ¿quiénes podrían ser estos dos testigos? Primero déjenme leer. ¿Quiénes podrían ser estos dos testigos? ¿Quiénes son estos dos testigos? Hay varias hipótesis. Unos dicen que estos dos testigos representan al Antiguo y Nuevo Testamento. Otros dicen que son Elías y Enoc, porque ambos fueron arrebatados y por lo tanto no han sufrido muerte física. El problema con esta última teoría es que para los judíos Enoc no representa nada en la profecía. Así que lo más fuerte es entonces Elías y Moisés. ¿Por qué? Ya dijimos por qué no Enoc, que la mayor parte de la creencia cristiana, sobre todo americana. Porque para los judíos Enoc no representa nada. Pero hay dos personajes en el pueblo judío. Dos personajes que el pueblo hasta hoy en día no olvida. Y en la fiesta más importante israelí en el año, el Shabbat, el Passover, el Pesach o la Pascua. En la noche del Seder, en la cena más importante que se celebra en Israel, en el Pesach, cada año en esa fiesta, en la cena se mencionan a dos, ¿cierto, rabino? Dos. ¿Quiénes son? Elías y Moisés. Porque para el pueblo judío estos dos hombres tienen un profundo significado. Estos dos hombres estuvieron frente a frente en su momento histórico a dos personalidades en las cuales en cada uno estuvo un demonio de alta potencia. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro. Lo amargo y lo duro que fue enfrentarse. Déjeme expresarse. Solo Moisés sabe lo amargo y lo duro y amargo que fue enfrentarse al faraón. El faraón es prototipo del anticristo. Sin lugar a duda, el demonio del anticristo estuvo encarnado en el faraón. Y solo Moisés sabe lo que significa enfrentarse cara a cara con ese demonio. Es un demonio que ha permanecido en los orígenes políticos. Así es que para enfrentarse a un demonio con poder y dominio político se necesita levantar a alguien que lo va a contrarrestar, que conoció bien ese sistema. ¿Y quién fue Moisés?
un estadista, un hombre que fue preparado y estudiado para llegar a ser el futuro faraón de Israel, de Egipto. Un hombre que sabrá enfrentarse lo que es a una tiranía, a un líder poseído. Solo Moisés sabe lo duro y lo amargo que fue enfrentarse cara a cara, frente a ese espíritu. En un momento en que el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis de gran envergadura. Eso no lo puede olvidar el pueblo judío. Pero hay otro hombre que Israel no puede olvidar. Se levantó muchos siglos después de Moisés, cuando la nación judía había caído en una crisis de gran envergadura espiritual. Las aguas doctrinales del pueblo judío habían sido contagiadas o contaminadas. La Jezabel ramera, la prostituta Jezabel, esa ramera gentil, se mezcló junto al pueblo judío y envenenó las aguas doctrinales del pueblo israelí. Una vez que tomó el control esa ramera diabólica, puso persecución contra todos los verdaderos predicadores de Israel y socavó la voz de los verdaderos profetas. Algunos se tuvieron que esconder, porque si no se escondían, la muerte era inevitable. Y hubo un momento en que nadie, absolutamente nadie, frente al trono del rey Acab, nadie, porque era costumbre en aquel entonces que el rey salía al patio del palacio y al patio venía todo el pueblo para hacer sus peticiones, y venía el pueblo y mencionaba, el pueblo judío venía y mencionaba, cuando el rey era bueno, él mencionaba que Yahvé te bendiga, Baruch Hashem. Pero en aquel momento estaba prohibidísimo, terminantemente prohibido mencionar el Dios de la Biblia, como lo está hoy en día prohibidísimo en los países árabes y musulmanes pronunciar el nombre de Yahvé o el nombre de Yeshua. Para que tengan una idea, que no es verdad que el Dios de los musulmanes es el mismo Dios de la Biblia, no es verdad. Así es que nadie, porque cada vez que el rey Acab solía en público a recibir al público, era un rey cobarde. Un rey que sabía quién era el Dios de la Biblia, sabía quién era Yahvé, pero era un cobarde porque sucumbió al dominio de aquella Jezabel ramera. Un espíritu dominante, un espíritu manipulador, un espíritu terrible que en estos días, los que estamos predicando en contra de la falsa doctrina, nos estamos dando cuenta de lo que es enfrentarse, sobre todo en el movimiento del G12, porque ahí se ha desatado, pero con una tremenda manipulación, el espíritu de Jezabel. Un espíritu manipulador, terrible, dominante sobre el líder. Lo maneja, lo manipula con una mirada. Muchos siervos que están manejados o dominados por el espíritu de Jezabel, cuando trepan al púlpito, tienen terror de hablar lo que tienen que hablar, porque primero, antes de decir algo, tienen que ver a su esposa. La manipulación. Y oigan, esposa de los siervos verdaderos del Señor, tengan cuidado. Pidan a Dios que nunca ese espíritu llegue a ustedes. Dejen que sea el Espíritu Santo quien dirija a su esposo en el púlpito, y que sea el Espíritu Santo quien le ponga qué debe de decir y qué no debe de decir. Y aquella Jezabel salía con el cobarde del rey Acab y se sentaba frente al pueblo, y esta mujer estaba ahí con sus diabólicos falsos profetas. Porque ¿quién dice? No. ¿Quién dice que hubo escasez de profetas en aquella época de Acab y Jezabel? ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Quién dice que hubo escasez? No, Señor. ¿Por qué cree usted que decidí este tema que le estoy mostrando? ¿Por qué decidirlo a grabar en vivo al Monte Carmelo? ¿Por qué estoy diciendo ahí, decidirlo a grabar ahí? ¿Por qué Elías cita a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera? ¿Por qué Elías los cita al Monte Carmelo? ¿Por qué no los citó a Jerusalén?
¿Por qué no lo citó a Samaria? ¿Por qué lo cita exclusivamente al Monte Carmelo? ¿Y por qué cita a Acab y a Jezabel? Y la razón que lo decidí grabar allí en vivo es porque exactamente se está repitiendo esa historia. No había escasez de profetas, no, habían 850 profetas que tenían todos los medios del poder de comunicación para hablar. Así que si hubiera existido la televisión y la radio en aquel entonces, exactamente como ahora, iban a estar a la disposición de ellos. Así es que no hay crisis de profeta, no. En la época de Elías no había crisis de profeta, había 850 profetas, solo que eran falsos profetas. Lo que había crisis era de verdaderos profetas. Igual está pasando ahorita. No, ¿quién dice que hay crisis de apóstoles? ¡Oh! Estamos pero repletos de apóstoles. Bueno, entonces, así es que no hay, lo que hay es crisis de verdaderos profetas. Porque ¿qué es un verdadero profeta? Aquel que denuncia, aquel que quita la máscara, aquel que dice lo que los demás no quieren oír. Así es que debió de ser. Solo Elías sabe lo duro y lo amargo que debió haber sido aquella mañana, cuando aquel extraño profeta desconocido entra al patio del palacio del rey Acab. Y va entrando aquel profeta extraño. Y cuando va entrando, ¡pum!, los guardaespaldas. Igual que ahora, no ha cambiado el tiempo. ¿Para dónde va? Tengo mensaje para el rey. ¿Quién eres tú? Soy Elías. ¿Y cuál mensaje vienes a traer? Vengo a hablarle del nombre de Yahvé. Aquellos soldados temblaron. ¿Quién es este hombre que se atreve a venir a mencionar ese nombre delante del rey? Empezaron a temblar aquellos soldados porque eran judíos. Y le abren paso. Y me imagino que sale el mensajero corriendo delante. Señor rey, viene un hombre que se llama Elías y dice que viene a mencionarle un mensaje de Yahvé. Y la Jezabel rechina sus dientes y corre a sentarse a la par del rey para ver quién es este intruso. Y está la Jezabel allí agarrándole la mano y pellizcando a Acab. Qué impresionante haber sido aquel momento cuando llega Elías y se para frente a aquel rey. Porque el líder, el ministro cobarde, porque el rey está representando al ministerio ahí. El ministro cobarde, cuando es confrontado con una palabra, tiembla. No es capaz de refutar porque no tiene prueba para refutarlo. Así es que en su cobardía va a recurrir a lo que siempre se recurre: a la persecución, a la calumnia o la difamación. Llega Elías y le dice, y qué interesante, porque Elías no se va a dirigir en ningún momento a la mujer. Se dirige directamente a él. ¿Y por qué a él? ¿Por qué a Acab? Porque Dios no puso a Jezabel. Por tanto, no tiene por qué pedirle cuentas a Jezabel. Él le va a pedir cuentas a Acab, porque Acab era quien había puesto. Escucha, rey Acab. Por cuanto has profanado el nombre de Yahvé, por mi palabra cerraré los cielos y no lloverá durante dure mi profecía. Wow. Pero eso desató la furia de Jezabel.
Y quiero decirles con toda sinceridad, los que estamos en este ministerio sabemos lo que es el espíritu de Jezabel. Porque Jezabel a partir de ese momento desató la furia de persecución contra Elías. Lo estamos viviendo nosotros en carne propia. Esa persecución, esa furia, hace que solo Elías sabe lo amargo y lo duro que es enfrentarse a esa bestia, a ese demonio metido en esa ramera que se conoce como el demonio del falso profeta. Solo Elías sabrá, igual que solo Moisés sabrán lo duro que es enfrentarse a esos dos elementos. Pero ambos tienen experiencia.